Después de la independencia vinieron las guerras civiles, se perdió la Pax Hispánica, ese sistema económico pacífico que había garantizado el Imperio Español, porque viene toda esta lucha por el poder de los caudillos que pelean unos con otros, hasta que se sale de este caos con la batalla de Caseros y en 1854 Mendoza sanciona su primer constitución provincial. El conjunto de leyes que regulaban las instituciones encuentran su marco en 1853, con la redacción de la Suprema Norma Nacional. Pues significó lo que se denomina como gran título la organización nacional, es decir, que finalmente la Argentina tuviese una ley fundamental basada en los postulados de un sistema democrático constitucional, es decir, las pautas del Estado de Derecho, la separación de los poderes, una declaración de garantías y de derechos, de características fundamentales, tomando como punto de partida fundamentalmente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que había sido dictada por la Revolución Francesa, como así también una parte orgánica, que es la Constitución que organiza la estructura de gobierno, que tomó como antecedente fundamental a la Constitución de los Estados Unidos. Esto es un sistema presidencialista por un lado y por otra parte la forma federal de Estado. Al año siguiente, Mendoza contará con la primera constitución racional normativa. La misma Constitución determina que las provincias, que son autónomas, tienen la potestad de dictar sus propias constituciones dentro del marco general que establece el artículo 5. El liberalismo puso el acento en el individuo y en todas las cartas se le reconocieron derechos propios de la condición humana. Entre los enumerados estaban el de la igualdad, el de profesar libremente el culto, el de propiedad y, desde 1895, los de la personalidad. Los derechos sociales se incorporarán en la Carta Magna a comienzos del nuevo siglo. Por ejemplo, en 1949, la Constitución de ese momento la adaptó al llamado constitucionalismo social, que en la Argentina ya tenía algunos elementos antecedentes en la Constitución mendocina de 1916 y en la Constitución sanjuanina de 1927. En ambas, a pesar de que muy poco se menciona esto, ya había un reconocimiento de los derechos sociales. Es cuando los derechos al descanso dominical, el amparo al servicio doméstico, la creación del Departamento del Trabajo, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, adquieren rango constitucional. El Poder Ejecutivo es constitucionalizado en forma colegiada entre 1854 y 1894, por lo que se designa a un Consejo de Gobierno. Para acceder a la magistratura local es preciso reunir requisitos de edad y nacionalidad, a los que se sumarán la posesión de fortunas y la confesionalidad en la Constitución de 1854. El poder se fue centralizando mucho, sobre todo en la época en que el roquismo es fuerte a nivel nacional y tiene su correlato en Mendoza con los gobiernos de Francisco Civit, de Álvarez y de Emilio Civit, que llegan en las constituciones de 1900 y de 1910 a esquemas muy centralizadores, pero también a esquemas muy clasistas o muy elitistas, tanto que se llega a incorporar, por ejemplo, el sufragio calificado por la capacidad de leer y escribir o ese tipo de instituciones. Hacia 1895 se prevé la posibilidad de reemplazar al gobernador y para ello se establece constitucionalmente la figura del vicegobernador, quien desde entonces tendrá además la función de presidir el Senado provincial. En la segunda mitad del siglo XIX, la Constitución establece un poder judicial de 3 miembros, tomando como modelo a la tradicional Cámara de Justicia, al tiempo que se incorpora a la norma la creación de tribunales inferiores. El más alto tribunal local era nombrado por el gobernador. Alberdi, influenciado por los antecedentes coloniales del Cabildo y además por la nueva literatura norteamericana, que respondía al pensamiento de un francés de Tocqueville, ¿verdad?, piensa en crear el municipio autónomo y así da pie en su proyecto, que después la Constitución de Mendoza lo va a receptar, de poner, ¿verdad?, una suerte de autonomía municipal para manejar ciertos núcleos urbanos. El régimen municipal se establece en la Constitución de 1854, pero recién se concretará en 1868. La ley va a demorar un poco más
porque hay una serie de sucesos que la interfieren. En ese periodo se va a producir entre la Constitución y el dictado de la ley orgánica, va a producirse el terremoto, la batalla de Pavón, el cambio de la administración provincial, y entonces recién en 1868 se dicta la ley orgánica de municipalidades y se establecen las primeras municipalidades en Mendoza. La educación e instrucción pública recibieron un interés prioritario en la Carta Magna Provincial, la que otorgó atención preferencial a la enseñanza primaria, estableciendo las bases y fines del sistema educativo, sus niveles, especialidades y la organización administrativa. El artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853 establecía que las provincias debían contar a su vez con una Carta Magna. El proyecto provincial es enviado a Chile, donde se encontraba el autor de las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, y será el proyecto de Juan Bautista Alberdi el que adopte Mendoza como base para su Constitución de 1854. La influencia de constitucionalistas chilenos como Juan y Mariano Egaña se hará sentir por medio de matices ciertamente conservadores, junto a la impronta que las constituciones de Francia de 1799 y de Cádiz de 1812 dejan en el texto fundamental de la provincia.